Bueno, señores, Pedro Velasco, que yo creo que le conocemos prácticamente todos, es socio de aquí de la agrupación, también sé que desde el año 79, o sea, desde hace ya ni se sabe. Pero finales del 79. Bueno. Ya diciembre, ya. Pantalones cortos. Pantalones cortos, ¿verdad? Los viejos de la localidad le conocían así. Nada. Y nos ha dado bastantes conferencias y charlas en el curso de iniciación y un poco de todo. Sabe bastante y sobre todo sabe comunicar muy bien. Yo me acuerdo hace, no sé, fueron un par de años, que le metimos 3 cosas del curso de iniciación en una sola. Y cuando yo le empecé a oír, siempre sabe que me da la sensación de que es sencillito, es esto, es sencillito, es esto. Y luego uno se da cuenta de que era todo el follón que nos contaban antes en 3 clases. Y que él había conseguido contar realmente la esencia de todo y encima de manera inteligible, sin senos, cosenos ni rollos malos. Y a mí la verdad es que ese día me impresionó. O sea, normalmente es de los que te gusta escucharle, pero ese día me impresionó por la maestría. O sea, ser capaz de condensar toda la matemática, quitarle la matemática y contar las ideas, fue algo que yo sigo acordándome de ello. Así que, pues bueno, no sé si después de estas palabras voy a decepcionar a la audiencia, ¿no? Supongo que no, pero vamos, esperamos que haya tolerancia, ¿vale? Pues nada, sobre todo esperemos que haya algún experto selenita por aquí que me ayude, porque Creo que todavía no está habitada la luna. por ejemplo Alberto Martos o gente, porque cuando Pedro me pidió que por qué no daba una charla antes de fin de año, pues empecé a pensar y se me ocurrió hablar de los movimientos de la luna, pero sin ser yo experto en eso. Entonces no sé cómo va a quedar la cosa. Si os cuento alguna mentirijilla, pues a lo mejor hay alguien que dice no, eso no es así, pues que por favor me corrija. Y también como una experiencia novedosa, vamos a hacer una proyección un poco más baja de lo habitual. Y es que al parecer la próxima sede va a tener el techo a 2,5 metros, que más o menos es ahí. Estos serían 2,5 metros, que vamos, creo que lo he medido bien. Son 1,30 y 1,20, bueno, más o menos. Entonces, así luego me comentáis desde distintos puntos cómo se ve, por si hay alguna dificultad. Sí, pero esto va a estar colgado en el techo, no vamos a tener el muerto. Sí, pero claro, esto no va a estar. Pero la imagen va a estar a esa altura, no a más, porque enseguida está el techo. A ver cómo funciona. Bueno, pues antes de empezar se me ocurre haceros una pregunta relativa al movimiento aparente de la Luna. Y es que en la esfera celeste podemos distinguir básicamente, todos sabéis, entre las estrellas fijas y los astros errantes. Las estrellas fijas están como distribuidas en una esfera que llamamos la esfera celeste, y esa esfera, debido a la rotación de la Tierra, va girando aparentemente alrededor del observador, y me imagino que todos sabéis que tarda 23 horas y 56 minutos en dar una vuelta completa. Entonces hay otros astros, la Luna, el Sol, los planetas, que aparte de participar de ese movimiento, pues tienen sus movimientos propios, que hace que no tarden exactamente 23 horas y 56 minutos en dar una vuelta aparente. Entonces, de todos esos astros, ¿cuál sería el que tarda menos en dar una vuelta al observador?
observador, o cuál el que tarda más. ¿La Luna sería alguno de ellos? La Luna. El que menos. La Luna el que menos. Tarda menos. Porque se mueve más deprisa. Cada día de Palmo. O sea, quiero decir, Tarda más. si vemos, Tarda más. bueno, para medir lo que tarda un astro en completar los 360 grados, podemos ver hacia el sur cuando culmina. Por ejemplo, el Sol al mediodía. Vemos a qué hora culmina, empezamos a contar nuestro cronómetro y cuando da una vuelta y vuelve a culminar, está encima del sur, paramos el cronómetro y cuánto tiempo ha pasado, en el caso del Sol. Pues 24 horas exactas, ¿no? Hay una pequeña diferencia de segundos, pero son 24 horas. Una estrella cualquiera serán 23 horas y 56 minutos. Entonces, ¿la Luna cuánto va a tardar? Un poco más. Más. Luego es la que más despacio se mueve. 50 minutos más. Relativamente. Con respecto al horizonte o al meridiano, es la que más despacio se mueve. Es decir, que si apuntamos el telescopio hacia la Luna y queremos seguir su movimiento aparente, el motor tiene que ir un poco más despacio que si fuera una estrella. Sin embargo, cuando medimos el movimiento de la Luna con respecto a las estrellas, entonces sí que es el astro que más deprisa se desplaza por delante de las constelaciones por la propia cercanía a la Luna, que hace que de un día para otro cambie mucho. Entonces he hecho una pequeña tabla así para empezar, ¿no? Es la única tabla o una de las dos tablas que tiene esta charla, o sea que no os asustéis. Y entonces he puesto, por ejemplo, hoy la estrella Fomalhaut, que lo he puesto todo en tiempo universal, o sea que va a culminar a las 20:25 en tiempo universal, que son las 21:25 hora oficial. En ese momento, si miramos hacia el sur, estará la estrella Fomalhaut del pez austral culminando. Y mañana lo va a hacer a las 20:21. Es decir, que habrán transcurrido 23 horas y 56 minutos. El Sol, ya hemos dicho que, bueno, básicamente, como hay muy poca diferencia de un día para otro, aquí no pongo segundos, solamente redondeo al minuto, entonces sale el mismo valor. Y son 24 horas 0 minutos. Seguramente será algún segundo, pero aquí no lo tenemos en cuenta. En cuanto a los planetas, pues si un planeta está estacionario o es un planeta muy lejano que se mueve muy despacio con respecto al fondo de estrellas, su velocidad va a ser muy parecida a la de las estrellas. Por ejemplo, Júpiter es ahora el caso, que justamente hoy culmina a las 21:06 y mañana 4 minutos antes, igual que las estrellas, es decir, que tardará 23 horas y 56 minutos. Cuando un planeta está en movimiento retrógrado, como es ahora Venus, que está entre el Sol y la Tierra y se está moviendo al revés que lo habitual para un planeta, que es de oeste a este, en este caso se está moviendo sobre el fondo de estrellas de este a oeste, pues vamos a ver que hoy culminó a las 11:23 de la mañana y mañana va a culminar a las 11:17. Por tanto, en este caso, Venus se ha movido un poco más deprisa que la esfera de estrellas fijas. Ha estado menos minutos visible. Y por último, la Luna hoy ha culminado a las 8:34 de la mañana, tiempo universal, y mañana lo hará a las 9:25. Es decir, que habrá necesitado 24 horas y 51 minutos para dar una vuelta aparente al observador. Por eso decía que es el que más despacio, la Luna es la que más despacio se mueve. Y también la distingue de los demás astros, que así como los demás astros, aquí he puesto en la última columna cuánto varía la altura a la que culmina el astro de un día para otro.
La estrella, pues lógicamente siempre culmina a la misma altura, por tanto la diferencia es cero. El Sol, pues cada día culmina un poquito más alto o un poquito más bajo. En este caso, como ya nos adentramos hacia el invierno, pues va bajando y mañana va a culminar 19 minutos de arco más bajo que hoy. Pero en cualquier caso son diferencias pequeñas. Venus y Mercurio son los que más cambian su altura de un día para otro, pero bueno, del orden de medio grado en este caso. Y Marte y Júpiter lo hacen menos. En cambio la Luna, pues de un día para otro varía mucho su altura al culminar. Mañana la Luna va a culminar 6 grados más abajo de lo que culminó esta mañana. Así que estaremos más cerca del horizonte en el momento en que alcanza la máxima altura. Así que la Luna en pocos días cambia totalmente su posición en el cielo. El sistema Tierra-Luna se considera a veces planeta doble porque la Luna tiene un tamaño más pequeño que la Tierra, pero bueno, comparable. Y decimos que la Luna gira alrededor de la Tierra. En realidad los dos astros giran en torno al centro de gravedad común, que viene a estar por ahí, bastante más cerca de la superficie de la Tierra que del centro de la Tierra. En concreto a 1630 kilómetros bajo la superficie de la Tierra. Así que tanto la Tierra como la Luna giran ambos alrededor de un punto que está dentro de la Tierra pero cerca de la superficie. Y me voy a sacar las letras por si se me olvida contaros algo. Y bueno, la rotación lunar, pues ya sabéis todos que la Luna da siempre la misma cara a la Tierra. Entonces esto no siempre fue así. Al principio de la vida de la Luna se cree que, bueno, de las varias teorías que explican el origen de la Luna, la más aceptada quizá es que un cuerpo grande, más o menos del tamaño de Marte, en los primeros momentos del sistema solar chocó con la Tierra, y de ese choque pues, se desprendió parte de la Tierra y parte del propio material del otro cuerpo, originaron la Luna, y al principio estaba mucho más cerca de la Tierra y giraba sobre sí misma a gran velocidad. Pero con el paso de los millones de años, la Luna se fue alejando de la Tierra y a la vez se fue frenando el movimiento de rotación hasta que la propia gravedad de la Tierra hizo que, o sea, obligó a la Luna a acoplar el movimiento de rotación con el de traslación, de forma que cuando la Luna va girando siempre va a dar la misma cara a la Tierra. Hemos puesto una flecha en un punto de la Luna y esa flecha siempre va a estar apuntando hacia la Tierra, o sea que desde un punto de la Luna, si estuviéramos allí, veríamos la Tierra prácticamente quieta en el cielo. No saldría ni se ocultaría, sino que siempre estaría ahí quieta, con pequeños movimientos, pero en principio estaría en el mismo punto del cielo. ¿Cómo que no saldría y se ocultaría? ¿Desde la Luna no hay salida y puesta a la Tierra? No. Desde la Luna, tú imagínate que estás en el punto de esa flecha verde, entonces siempre vas a tener la Tierra encima de tu cabeza. Pero en la cara Lo escribe mucho. visible. En la cara Sí, visible para pero nosotros. claro. La otra no, Pero no la ves. No, claro. No nos vería. En la cara oculta, en principio no se ve la Luna. En la cara visible sí. Esto es una No se ve la simplificación. Tierra, quieres decir. No se ve la Tierra, perdón. Luego, debido a otros efectos que vamos a ver a lo largo de la charla, pues en realidad sí, la Tierra se movería un poco, describiendo una figura así cerrada que va variando. Se vería la Tierra girando.
Sí, algo Pero no parecido a la sabes de mover, Isaac. pero- Pero se movería cuestión de más o menos pues una mano, lo que abarca una mano abierta, la Tierra no se saldría de ahí, de ese pequeño espacio de cielo. 10 grados. Sí, o 15 grados más o menos, o 18, no sé cuántos, pero de ese orden, ¿no? Del orden de una mano abierta. Es que hay una foto de los Apolos, muy famosa, que es amaneciendo la luna sobre Marte, pero realmente no era sobre la Tierra sobre la luna, no amanecía sobre la luna, era la nave que sacaba la foto, la que estaba saliendo. Eso es, la a nave cara- que giraba. Pero esto da mucho que hablar, esta foto. Bueno, y también parece ser que dentro de muchos millones de años, la Tierra, que también va frenando su giro, llegará un momento, si es que da tiempo antes de que el Sol muera, a que la Tierra también dé siempre la misma cara a la Luna, igual que pasa, por ejemplo, con el sistema de Plutón y Caronte, que están los dos acoplados como si estuvieran unidos por una barra, fuera casi un mismo cuerpo. Esto es lo que tarda la Luna hoy en día en girar sobre su eje y en dar la vuelta alrededor de la Tierra. 27 días, 13 horas, 43 minutos. Y los segundos me los he comido. Sí, el año lunar. Este sería el mes sidéreo. El tiempo que necesita la Luna para dar una vuelta entera en su órbita. Sí, bueno, sí se puede llamar año 27 claro. días. Es el periodo de revolución de Es la revolución. Es el año lunar. Es el mes. Eso es otra cosa. Pues vamos a hablar un poquito de la órbita. Aquí he tratado de dibujar la órbita a escala. La órbita tiene una cierta excentricidad mayor que la órbita terrestre, de forma que sí, casi a simple vista ya se podría ver que no es un círculo, no es una circunferencia perfecta. Lo que he dibujado un poco exagerado son los tamaños de la Tierra y de la Luna. La Tierra la he dibujado como 2 veces y media más grande de lo que es, y la Luna todavía más, la he exagerado más para que se vea algo. Y en esta elipse pues distinguimos estos dos puntos. El perigeo sería el punto de mayor acercamiento de la órbita a la Tierra, y el apogeo el más alejado. Esta línea que une el perigeo con el apogeo se llama línea de los ábsides, y tenemos los valores extremos de la distancia Tierra-Luna. En el apogeo no siempre es la misma distancia, es decir, que cada vez que pasa la Luna por el apogeo no siempre está a la misma distancia. Supongo que es debido a perturbaciones del Sol, que ejercen mucha influencia sobre la órbita de la Luna y complica mucho toda la geometría de la órbita lunar. Entonces, este es el valor extremo, pero muchas veces el apogeo va a ser menor, por ejemplo 405.000, 5.500, hasta 2.500 kilómetros menos de este valor puede ser esa distancia. Mientras que el perigeo, este sería el valor mínimo a que se puede encontrar la Luna de la Tierra, pero normalmente es mayor. Puede ser 360.000 kilómetros, hasta 13.000 kilómetros más de este valor puede ser la distancia del perigeo. Así que cada mes, que más o menos la Luna pasa una vez por el perigeo y otra por el apogeo, si vemos una tabla de todo el año, vemos que cada mes esos valores van variando, pero nunca se salen de este intervalo. Lógicamente, cuando la Luna está en el perigeo la vemos más grande que cuando está en el apogeo, y en los valores extremos serían estos los tamaños aparentes de la Luna, que a simple vista no lo llegamos a apreciar
salvo que estuvieran las dos lunas juntas en el cielo y pudiéramos decir, ah, pues efectivamente una es un poco más grande que la otra. Pero vistas así en la foto, pues parece mucho más de lo que es, pero es la realidad. Por supuesto que son valores extremos estos, que solo se alcanzan en determinadas ocasiones. Y estos son los tamaños máximos: 33 minutos de arco y medio y 29 minutos de arco y un tercio. Sí que en la observación telescópica y en la fotografía sí que merece la pena buscar una fecha próxima al perigeo, porque, hombre, es un 12% casi más grande lo que puede llegar a estar la Luna. Es casi como cambiar de ocular. Con un ocular de menos aumento, pues lo vas a tener más grande. Y aquí abajo, no sé si se ve bien desde todos los puntos, acabo de poner el dibujo ya a escala, tanto de distancias como de tamaño, de la Tierra y la Luna cuando está en el perigeo, cuando está más o menos a la mitad de distancia y cuando está en el apogeo. Esto es lo que varía. Bueno, siguiendo con la órbita lunar, ahora la vamos a ver en perspectiva para ver que esta órbita forma un ángulo con la eclíptica, con el plano de la órbita terrestre. Y la línea que une esos dos planos es esta, la línea de los nodos. Hay dos puntos en la órbita lunar que son los nodos, los puntos de corte con la eclíptica. Se llama nodo ascendente aquel por el que pasa la Luna cuando viene de estar al sur de la eclíptica y pasa al norte de la eclíptica, mientras que el nodo descendente es el otro cuando la Luna pasa a estar al sur de la eclíptica. Este ángulo es de 5,15 grados, que por tanto es lo que se puede alejar la Luna al norte o al sur de la eclíptica. Así que cuando miramos al cielo y vemos la Luna, va a estar siempre en el zodiaco e incluso se aleja menos de la eclíptica que los planetas. Pero aún así 5 grados ya es bastante, como por ejemplo para que unas veces llegue a ocultar las Pléyades y otras veces cuando le toca estar más cerca de la eclíptica, pues pasa al sur de las Pléyades y no las oculta. Este ángulo tampoco es fijo, varía entre 5 y 5,3 grados más o menos. No sé si también debido a las perturbaciones solares, yo todo le he hecho la culpa a la perturbación del Sol. Y no sé realmente con qué periodicidad oscila este valor, si es con muchísimos miles de años o es un periodo. Esto no he llegado a ver ese dato. Bueno, ahora vamos con la segunda y creo que ya es la última tabla de esta charla. Vamos a definir distintos tipos de meses, es decir, el tiempo que tarda la Luna en dar una vuelta a la Tierra, pero tomando como referencia distintos puntos. Por ejemplo, acabamos de definir los nodos, el nodo ascendente y el nodo descendente. Pues si medimos el giro de la Luna alrededor de la Tierra como el tiempo que tarda en pasar 2 veces consecutivas por el nodo ascendente, pues vamos a tener que la Luna tarda 27 días, 5 horas, 5 minutos y 36 segundos. Aquí se he puesto los segundos porque hay en algunos casos en que la diferencia es tan pequeña que hay que hablar de segundos. Y sí, o sea que los nodos precesionan. No, yo no estoy ahora mismo diciendo nada de que precesiona. Se lo encuentra antes, o sea que la vuelta es el más corto. Sí, pero eso lo voy a contar después. Ahora solo... Estoy ahí haciendo sumas. Sí, aquí tenemos... pasa por aquí la Luna, da toda la vuelta. Cuando vuelve a estar en este punto, o sea, cuando vuelve a estar en la eclíptica otra vez, ha pasado este tiempo. En la columna de la derecha he puesto el fenómeno que tiene relación con este tipo de mes.
luego veremos que son los eclipses, porque para que se produzca un eclipse la luna tiene que estar en el momento del eclipse en la eclíptica, en el nodo. Entonces veremos que está relacionado con el mes draconítico o mes nodal. Y parece ser que el nombre de draconítico viene de que en las mitologías antiguas había un dragón en cada nodo, que era el que se encargaba de comerse al sol o a la luna en los eclipses. Y de ahí viene ese nombre. El dragón se comía a la luna en un eclipse de luna y se comía al sol en un eclipse del sol, estaba claro. Bueno, si tomamos otro punto de referencia para medir el giro de la luna, por ejemplo, el círculo horario de las 0 horas que pasa por el punto vernal, entonces vemos que la luna tarda un tiempo algo diferente en volver a situarse en ese círculo horario, y obtendríamos 27 días, 7 horas, 43 minutos, 4 segundos. Y así de primeras no se me ha ocurrido ningún fenómeno relacionado con esto, solo que nos da la ascensión recta de la luna en cada momento, ¿no? O sea, la luna vuelve a repetir la ascensión recta cuando ha transcurrido este tiempo. Y vuelve a estar, bueno, pues eso, la misma ascensión recta. Otro mes muy parecido al trópico es el sidéreo, muy parecido en cuanto a duración, pero en este caso tomamos el círculo horario no de las 0 horas, sino de una estrella muy lejana, una estrella que no tenga movimiento propio. Y vemos que hay una pequeña diferencia de segundos con el año propio. Este mes viene a decir, se me ha olvidado enchufar el... tengo aquí, había sacado mi... Aquí mismo, ¿no? Y entonces este mes, el mes sidéreo, lo que te viene a decir es cuando vuelve a estar la luna encima de la misma estrella, en la misma constelación de un mes atrás. Luego el mes anomalístico es el tiempo que tarda la luna en pasar 2 veces consecutivas por el perigeo, que habíamos definido al principio. Y vemos que también es diferente, incluso en bastantes horas. 27 días, 13 horas, 18 minutos. Y es el mes que nos viene a decir el tamaño de la luna, cómo varía. O sea que, transcurrido este tiempo, la luna vuelve a tener el mismo tamaño aparente que al inicio. Entre medias habrá estado más grande o más pequeña, pero luego vuelve a estar al mismo tamaño. Y por último, el mes sinódico sería el tiempo que tarda la luna en pasar por el círculo horario del Sol. Y es mucho más largo, 29 días, 12 horas, 44 minutos. Son dos días más que el anomalístico, por ejemplo. Y es el mes que nos indica las fases lunares. Cuando pasan 29 días, 12 horas y 44 minutos, vuelve a repetirse la misma fase de la luna. Si la teníamos en cuarto creciente, transcurrido ese tiempo, vuelve a estar en cuarto creciente. Ahora vamos a intentar explicar por qué la diferencia de todos estos meses. Una pregunta. Sí. Sí, no entiendo por qué no coincide el mes dracónico con el anomalístico. O sea, ¿por qué no debería tardar lo mismo? Vamos, Pues, realmente no, pero no entiendo. Ahora voy a explicar por qué no tarda lo mismo. Porque la línea de los nodos y la línea de los ábsides va a ir variando con distintas velocidades. Entonces, se puede decir que la órbita de la Luna no es una cosa fija, no es como si fuera realmente un camino, un alambre, así que no cambia de forma, sino que es una trayectoria que va cambiando, ¿no? Se va girando de una forma, de otra. Por ejemplo, ¿por qué el mes draconítico? Vamos a tomar como referencia el mes sidéreo, que es el tiempo que tarda la luna en girar sobre sí misma.
y en volver a estar por delante de la misma estrella. Y entonces vamos a comparar el mes draconítico con el mes siderio. Pues si esta línea, la línea de los nodos, estuviera siempre apuntando a la misma estrella, no habría diferencia entre ambos meses. Porque si aquí, siguiendo esta línea, llegamos a una estrella, pues cuando la luna vuelve a estar otra vez en el nodo, vuelve a estar también en la misma estrella. Pero esta línea no se está quieta, sino que, como pongo aquí, retrograda 1,6 grados cada mes, aproximadamente. ¿Qué quiere decir retrograda? Pues que va justo al contrario del movimiento de la luna. Este es el movimiento de la línea. Esta línea va girando, o sea que este nodo se viene para acá y este otro para allá. Y este es el movimiento de la luna alrededor de la Tierra, por tanto es retrógrado. ¿Qué pasa? Que cuando, por ejemplo, la luna está aquí, cuando va describiendo su órbita, mientras lo va haciendo, este nodo se va moviendo para allá y este para acá. Por tanto, cuando viene por aquí la luna y está completando la vuelta, la órbita ya no viene por aquí, sino que se ha movido un poco y viene por aquí. Y llega a la eclíptica en este punto, porque aquí es donde está ahora el nodo. Es decir, que en el espacio la órbita de la luna no es una línea cerrada, sino que es como una espiral que se va abriendo. Y cuando llega aquí, ¿qué pasa? Que se encuentra al nodo antes que a la estrella. La estrella sigue estando en esta dirección, en cambio cuando ya ve el nodo, cuando llega la luna al nodo, pues la línea de los nodos apunta hacia más a la derecha de la estrella. La precesión. Sí, bueno, precesiona quizás no sería la palabra en este caso. No sé si la precesión de los equinoccios así de parecido. Vale, pues en cualquier caso, por eso dura menos que el año siderio, que el mes siderio, porque se ha movido el nodo y ha ido hacia el encuentro de la luna, por eso antes de completar los 360 grados ya llega al nodo y ha acabado el mes draconítico. Ahora, el mes anomalístico, en este caso es más largo. Pues en este caso la línea de los ábsides tampoco se está quieta, pero no se mueve en el sentido contrario al movimiento de la luna, sino en el mismo sentido. De forma que, por ejemplo, si la luna la tenemos aquí y empezamos a contar el mes anomalístico, la luna viene por aquí, va dando la vuelta y entre tanto la línea de los ábsides se va moviendo para acá, se va inclinando y va a quedar así, de forma que cuando la luna da una vuelta completa y llega al punto de antes, ya no se encuentra con el apogeo, sino que tiene que seguir un poco más hasta encontrarlo. Por eso es más largo. Y bueno, esto es lo que avanza la línea de los ábsides cada mes, 3,4 grados, que va más deprisa que la línea de los nodos. Por eso el periodo es más corto. Tarda 8,85 años en volver a estar en la misma posición en el nodo. Mientras que la línea de los nodos tarda 18,61 años. Y ahora, por último, vamos a ver la diferencia entre el mes sinódico y el mes siderio. Partimos de esta posición de la luna. La luna está llena ahora mismo. Esta es la Tierra, aquí está el Sol y también está ocultando una estrella. Bueno, pues a partir de aquí empezamos a contar y 27,3 días más tarde la luna ha girado 360 grados, vuelve a estar ocultando la misma estrella, o a lo mejor ya está un poquito más baja o un poquito más alta y no la llega a ocultar, pero en definitiva está en el mismo círculo horario de esa estrella, pero no está llena, porque para que esté llena tiene que estar en línea con el Sol y la Tierra, tiene que estar aquí.
¿Y por qué no está? Porque en esos 27,3 días la Tierra se ha movido en su órbita unos 30 grados, que viene a ser este ángulo, y por eso la Luna tiene que seguir otro poco más, bueno, bastante más, 2 días y medio más, hasta situarse en luna llena, que será ahí. Pero entonces ya no va a estar por delante de esa estrella, incluso estará en otra constelación diferente, porque se habrá movido bastante. 30 grados en el cielo es una constelación bastante grande. Por eso, si un mes tenemos la luna llena en Leo, a lo mejor al mes siguiente la luna llena ya no está en Leo, sino en la siguiente, que es Virgo. Y más o menos cada mes la luna va avanzando una constelación, la luna llena. No hemos hablado de otro tipo de mes que no es astronómico sino civil, que son los meses que usamos nosotros en nuestro calendario. Nuestros meses tienen números enteros de días. Nosotros usamos meses de 28, 29, 30 o 31 días. Pero eso no se parece a ningún tipo de los meses astronómicos que hemos definido. En particular, al mes sinódico es al que más se parece, pero aún así no se parece, porque 29 días y medio y el promedio de días al año pues será unos 30. Entonces, ¿qué ocurre? Que nuestras fases, las fases de la luna en nuestro calendario se van desfasando con respecto al mes. Si empezamos el 1 de enero con luna nueva, pues el 1 de febrero la luna prácticamente va a estar nueva, pero al cabo de unos pocos meses ya la fase va a ser más creciente. Y por ejemplo, el mes de enero del año siguiente, ese mismo día, el 1 de enero, la luna está ya más del cuarto creciente. Y en un año y medio aproximadamente se ha desfasado completamente y es la situación contraria. Ya tenemos luna llena el 1 de enero en lugar de luna nueva. Esto es así porque el calendario nuestro dio importancia al año trópico, y es decir, a que el año civil tenga 12 meses y que sea lo más parecido en duración al año trópico, al año que marca el paso del Sol por el punto vernal, por ejemplo, que es el que marca las estaciones. Es decir, que para que nuestro año sea coherente con las estaciones, no se desplace, que siempre sea primavera a finales de marzo, o que sea otoño ahora en noviembre, para eso tenemos un calendario solar. Esos desplazamientos, lo que se nota es en el Ramadán. Hay veces que es en Navidad. Sí, eso es. Cuando no sigues el asunto de que estos tíos no estaban en Navidad con nosotros y ahora... Pero viene muy bien ese comentario tuyo, porque la siguiente diapositiva es el calendario musulmán. Y entonces estos mapas de fases lunares, estos carteles que solíamos tener, en el caso de los... por ahí, en el caso de los... Si siguiéramos con el calendario musulmán, pues no haría falta hacer esos carteles, ¿no? Porque siempre es igual. Siempre es luna nueva el día 1 de cada mes. Y luna llena el día 15. No tienen que intercalar meses para ajustar el calendario. No, ellos no intercalan meses, porque tienen meses de 29 y de 30. Sí que de vez en cuando, pues a lo mejor un mes que tenía que ser 29 es 30, pero cada ciertos años, ¿no? Tienen un mes más, mes 13. Tienen un mes 13 cada cierto número de años para o algo así, no sé si tienen un nombre raro. Es igual que el judío, cada X tiempo. Si esté diferente. Bueno, lo que le pasa a ellos es
es que el inicio de... O sea, el inicio de cada mes no siempre les cae en la misma estación del año. Bueno, después de todo esto, vamos a hablar de un par de aspectos interesantes a consecuencia de estos movimientos de la Luna, que son las libraciones y los eclipses. Voy a volver a mirar. Bueno, la libración se cuenta que es una especie de cabeceo o bamboleo de la Luna, como siempre debido a perturbaciones. Pero realmente la libración física es muy pequeña. Hay efectivamente una especie de cabeceo del eje de la Luna, del eje de rotación, pero es de 1 minuto de arco. Y nosotros estamos acostumbrados, cuando vemos la Luna, a ver que realmente no siempre da exactamente la cara a la Tierra, sino que varía bastante. Por ejemplo, vemos el mar de las crisis unas veces muy cerca del limbo y otras veces muchísimo más lejos. Y lo mismo pasa en latitud, pues vemos cráteres más cerca del limbo norte y otras veces se han desplazado hacia el sur. Y son movimientos unas 350 veces mayores que ese minuto de arco, que es la propia libración física de la Luna. Entonces vamos a ver a qué se debe esto. Las libraciones ópticas son de varios tipos. Hay una libración en latitud que se debe a la inclinación del eje de rotación de la Luna. Este eje forma un ángulo con respecto a su propia órbita de 6,7 grados y con respecto a la eclíptica de 1,55 grados. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que la Luna va girando alrededor de la Tierra, vamos a volvernos a situar en el ecuador de la Luna, de donde estaría la bahía central, que está por aquí, Sinus Medi. Ese sería el punto donde hemos aterrizado en la Luna y estamos ahí. Bueno, pues cuando, por supuesto, igual que pasa la Tierra, el eje de la Tierra más o menos está siempre apuntando hacia la polar, olvidándonos de la precesión, que es un movimiento muy lento, y el eje de la Luna pues apunta hacia la constelación del Dragón, cerca del polo de la eclíptica, claro, porque solamente hay 1,55 grados del polo de la eclíptica, pero apunta siempre hacia la misma estrella. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la Luna va girando, pues en este caso estamos viendo desde la Tierra más parte del hemisferio sur, vemos el polo sur de la Luna, en cambio el polo norte de la Luna no lo vemos, está mirando hacia el otro lado. Y por eso esos 6,7 grados se traducen en que un cráter que esté muy cerca del limbo norte, pues a lo mejor lo vemos justo en el limbo, y medio mes más tarde va a pasar lo contrario, que ahora es el polo norte de la Luna el que mira un poco hacia la Tierra, y entonces ese cráter que veíamos aquí cerca del polo norte, pues lo vamos a ver mucho más separado del limbo, en concreto 6,7 grados. Y esto va oscilando con un periodo de un mes draconítico, porque en definitiva cuando la Luna pasa por un nodo, pasa al sur de la eclíptica, pasa al norte, y entonces con ese mismo periodo va a ir oscilando aparentemente el eje de la Luna visto desde la Tierra. Y hay otra libración en longitud. Esta se debe a la segunda ley de Kepler, a que como la Luna no gira en una circunferencia,
pues cuando se encuentra cerca del apogeo, por esa segunda ley, la Luna se mueve a menor velocidad. En promedio la Luna se mueve a 1 km por segundo en su órbita, que viene a ser 3.600 km por hora. Pues por aquí va un poco más despacio que cuando está cerca del perigeo, por la ley de las áreas, que dice que la Luna va a recorrer una área igual en un tiempo igual. Como estas dos áreas son iguales, pero este lado del triángulo isósceles es más largo, pues para recorrerlo en el mismo tiempo tiene que ir un poco más deprisa. Así que la Luna va más deprisa por el perigeo. Bueno, ¿y esto cómo se traduce en la libración? Pues volvemos a situarnos en la bahía central, con la Tierra en el cenit, y cuando la Luna gira 90 grados sobre su eje, se sitúa aquí, pero como ya venía más deprisa por estar en el perigeo, pues se pasa de largo los 90 grados hasta 7 grados. Se pasa de ese punto que sería los 90 grados. Por tanto, por otro lado, como la rotación de la Luna es constante, siempre a la misma velocidad, pues sí que tenemos que nosotros vamos a tener en el cenit no exactamente a la Tierra, sino que se habrá desplazado 7 grados. Y desde la Tierra, en lugar de ver la bahía central justo en el centro del disco de la Luna, lo vamos a ver 7 grados hacia la izquierda. Luego, otra semana más tarde, se vuelve a igualar, pero otra semana más tarde ahora sucede lo contrario. Como por aquí la Luna va desplazándose más despacio, pero sigue girando a la misma velocidad, pues ahora resulta que ha cambiado la situación y vemos la bahía central en lugar de a la izquierda del centro del disco, a la derecha. También otros 7 grados. Incluso podemos hablar de una libración que se llama diurna, y viene del hecho de que cuando la Tierra va girando, que gira mucho más deprisa de lo que lo hace la Luna, pues no es lo mismo ver la Luna desde aquí que desde aquí. Desde aquí vemos más esta parte, y en cambio desde aquí se ve un poco más de esta parte y esta no se llega a ver. Y eso viene a ser un grado adicional, lo que puede variar a favor de la libración óptica. O sea que sumando esos 3 valores, que son más o menos 6 grados y medio, 7 grados, 1 grado, pues la consecuencia es que vemos a lo largo de una lunación, podemos llegar a ver un 59% de la superficie total de la Luna. No es un 50%, sino un 9% adicional. Pero es más casi un 10% de la cara oculta. Sí, bueno, más que Está oculta, habría que definir una zona que siempre se ve, que sería un 40%, una zona que nunca vemos, que sería realmente la cara oculta, que sería otro 40%, y el 20% restante, que se ve unas veces por un lado y otras veces por otro. Esto lo explica muy bien el libro de Mira al cielo, en el capítulo de la Luna, que está muy bien escrito por Enrique Silva y Alberto Matos, o sea que son los dos expertos de la Luna en la agrupación, y os recomiendo que leáis ese capítulo porque está muy bien. Y esto sería una animación de lo que le pasa a la Luna a lo largo de un mes. Como toda la libración óptica se traduce en esa especie de bamboleo. Y también está reproducido la diferencia de tamaño aparente a lo largo del mes anomalístico en este caso. Y en realidad no es así porque
durante el mes la luna va cambiando de fase. Pero hay otra animación que también incluye la fase. De forma que es verdad lo que se dice, que nunca veremos la luna igual que la última vez que la vimos. Porque debido a la suma de todos estos factores, de la vibración, de la diferencia de tamaño, la diferente fase, prácticamente no, cada luna que veamos es irrepetible, no la vamos a ver exactamente Sí, igual. pero pasados 11 años, el periodo de repetición de los movimientos de libración, 11 años y meses, ¿no? Eso habría que... Sí, pero ya no va a coincidir con la misma fase, entonces las sombras van a ser distintas. Yo creo que las sombras son iguales en el periodo de libración tienes, porque es un periodo, es la repetición de dos estados o dos orientaciones. Pero son varios meses, son al menos 3 meses que tienen que coincidir al cabo de muchos ciclos para que se repita exactamente igual. Y como tenemos tantas cifras decimales, pues exactamente igual no se van a repetir. Un periodo es un periodo, pero es una repetición. Pero son periodos con infinitos decimales, entonces para que casen unos con otros... 11 años, 3 meses y no sé cuántos días y no sé cuántas horas. Los segundos también. Eso está en las tablas. Está en las tablas, por ejemplo, que entre el acuario del Observatorio Astronómico de Madrid solía dedicarle a todo eso un capítulo. Tanto que no lo digo. Pues nada, queda esto para futuras investigaciones. En el dracónico tampoco se produce eso porque los aros están basados en el dracónico. Sí, ahora voy a hablar de Saros también. Hay que esperar a los 11 años. De hecho, con esto vamos a acabar la charla de hoy con los eclipses solares y lunares. Bueno, aquí tenemos un eclipse de Sol y aquí uno de Luna. Entonces, para que se produzcan eclipses tenemos que tener en cuenta varios de estos meses que hemos definido. Las condiciones para que sucedan los eclipses, pues básicamente es el mes sinódico que sea propicio, ¿no? Es decir, que la fase sea o nueva o llena. Pero no es suficiente porque en este caso en la luna nueva no hay eclipse de Sol y en esta luna llena tampoco hay eclipse de luna. Y esto es porque en este momento la inclinación de la órbita es tal que aquí la luna está al norte de la eclíptica y aquí está al sur. Pero unos meses más tarde pues sucede este hecho que justamente la línea de los nodos coincidiría con la alineación Tierra, Con la alineación Sol-Tierra. Luna-Sol. O Luna-Tierra. Esta sería esa alineación de los tres astros y esta la línea de los nodos, que en este caso no coincide con la alineación y en este caso las dos líneas sí coinciden. Por tanto, aquí se producen eclipses, tanto de Sol como de Luna. Normalmente cuando se produce un eclipse de Sol en este caso, 15 días más tarde tenemos otro de Luna, o 15 días antes. ¿Y qué pasaría si la línea de los nodos no tuviera ese movimiento de retrogradación? Pues que cada 6 meses habría eclipses. Cuando la Tierra está aquí, cuando la Tierra está en el otro lado, se darían las condiciones óptimas para que si hay una luna llena suficientemente cerca o una luna nueva, haya eclipse. Y tampoco tiene que ser la alineación perfecta porque como el cono de sombra tiene un cierto tamaño y la Tierra es bastante grande, pues la sombra de la Luna podría llegar a la Tierra incluso si la alineación no es perfecta. Por eso siempre habría eclipses cada 6 meses, aunque fueran parciales. Pero vuelvo a sacar la misma diapositiva de antes. La retrogradación de esta línea de los nodos hace que el espacio entre eclipses no sea 6 meses, sino un poco menos, 5 meses y pico. Es decir, que si ponemos en un calendario
todos los eclipses de Sol y de Luna, pues empezamos en el año 2000 y hubo eclipse de Luna y otro de Sol entre enero y febrero. Y luego, un poco menos de 6 meses más tarde, hubo 3 eclipses de Sol, de Luna y de Sol, separados cada uno por 2 semanas. Y en diciembre hubo otro eclipse de Sol. Bueno, pues por eso de que no es cada 6 meses, cada grupo de eclipses se van adelantando cada año, y así, al cabo de más o menos 10 años, vuelven a suceder los eclipses otra vez en las mismas fechas. Ahora mismo estamos por aquí. Hay eclipses con el cambio de año y en verano. Pero dentro de unos pocos años, los eclipses serán en primavera y en otoño. También para los eclipses hay que tener en cuenta el mes anomalístico, porque según el tamaño de la Luna, si sucede el eclipse cerca del apogeo, la Luna está muy lejos y se ve más pequeña. Entonces no hay eclipse total de Sol, hay eclipse anular. Mientras que si el eclipse sucede cerca del perigeo, será un eclipse total. Y cuanto más cerca del perigeo suceda, el eclipse va a durar más, porque la Luna va a estar más grande y va a tardar más tiempo en cruzar el Sol. Y esto ya es para acabar. Hay, efectivamente, teniendo en cuenta todos estos tipos de meses que hacen falta para que suceda un eclipse en las mismas circunstancias, pues se puede llegar a que la situación se repita casi exactamente igual en un momento dado que 6.585 días atrás. Porque esta cifra, que es el periodo de Saros, que son 18 años y 10 días aproximadamente, pues da la casualidad de que coincide con un número entero de meses sinódicos, 223, con un número entero de meses intraconíticos, 242, y de meses anomalísticos, 239. Por eso en ese periodo se producen 71 eclipses, 43 de Sol, 28 de Luna, y una vez que acaba el ciclo se vuelven a repetir los eclipses prácticamente iguales. Si bien, por ejemplo, los eclipses de Sol no van a ser vistos desde el mismo lugar de la Tierra, ya sería demasiada casualidad que fuera un número entero de vueltas que diera la Tierra sobre sí mismo. Pero sí, en las mismas latitudes aproximadamente se producen eclipses de la misma magnitud. Y este periodo, el Saros, es conocido desde muy antiguo, ya los caldeos lo habían determinado, y se basó Tales de Mileto en esos datos de los caldeos para predecir un eclipse que me parece que fue de Luna, del 28 de mayo de 585 a.C. Esto es nuestro calendario, claro, porque en aquel entonces era otro calendario. Y bueno, quería deciros que hay, vamos a ver, unas animaciones. En una página web, me parece que es de la Universidad de Nebraska, hay unas simulaciones muy interesantes que permiten entender mejor los movimientos de la Luna y, bueno, de muchas más cosas. En este caso, por ejemplo, es un simulador de fases lunares. Entonces tenemos un dibujo de la Tierra, de la Luna, y podemos darle una animación para ver, por un lado, cómo va cambiando la posición de la Luna con respecto a la Tierra y el Sol, cómo se va traduciendo en la fase que vemos desde la Tierra, y en la esfera celeste, por dónde irían los dos astros. Y vemos que el Sol, que ya hemos dicho que va más deprisa que la Luna,
pues se va alejando de la Luna. La Luna va persiguiendo al Sol, pero cada vez se va quedando más retrasada, porque cada día sale 50 minutos aproximadamente más tarde. Bueno, varía mucho, lo que tarda la Luna en salir o en ocultarse no es 50 minutos, a veces es 1 hora y pico, otras veces son 25 minutos, donde sí hay menor diferencias en la culminación, es así que prácticamente unos 50 minutos, 51, poco más tiempo. Y bueno, podemos ver que en cuarto creciente la Luna se oculta por la tarde, podemos acelerar para que vaya más deprisa. Y por ejemplo más cerca de la Luna llena. Y entonces vemos que cuando la Luna está casi llena, sale casi cuando el Sol se está ocultando y está visible en la primera parte de la noche, luego se oculta antes de que salga el Sol y luego cuando está menguante pues vemos cómo va variando la situación, y esto ayuda mucho sobre todo a los noveles, ellos mismos en su ordenador van investigando y van entendiendo mejor estos movimientos de la Luna. Hay otro que hay por aquí. ¿Son de Nebraska? Sí, ahora os doy la dirección que la tengo ahí. Hay muchísimas animaciones referentes a astronomía, de todo tipo. Y bueno, hay también una explicación, aquí te explica más o menos en qué consiste cada animación. Y esta pues, aquí puedes variar la posición del Sol, o sea, la hora del día, sobre la esfera celeste, y la posición de la Luna, para ver qué fase tiene. Por ejemplo, aquí empieza a crecer. No sé por qué se... Es que me ha despistado que ponía crescent, pero es menguante. Ahí estaría creciente cuando está a este lado del Sol, o sea que el observador lo ve a la izquierda, y entonces según avanza el día, pues bueno, esta es diferente, ¿no? Esta solo se mueve el Sol y la Luna independientemente. Y aquí varias la latitud. Puedes irte a la latitud que quieras y ver cómo se va a ver desde allí el Sol y la Luna. Bueno, y también no sé qué hora es. Que no está cambiando. Yo también suelo usar mucho un programa que es el Stellarium, que muchos lo conoceréis, que bueno, es de muy sencillo uso y te permite también entender muy bien los movimientos de los astros. Pues, este es el tiempo real ahora mismo, las 20:56 en Madrid, pero se puede acelerar pues, para ver cómo culminan las estrellas, los planetas, a qué hora va a culminar cada uno. Y también pues podemos dirigirnos a cualquier sitio de la Tierra y también del sistema solar. Por ejemplo, podemos irnos a la Luna. Podemos poner aquí la Luna y para darle mayor credibilidad
podemos poner un paisaje lunar. Y entonces ahora estamos en la luna. Vamos a ver un poco más de lejos para tener más perspectiva. Y aquí tenemos la Tierra, ¿no? Entonces, podemos acelerar un poco más el paso del tiempo para ver que efectivamente las estrellas se van desplazando y la Tierra está ahí cerca del meridiano. Estamos en un punto de la Luna donde la Tierra está bastante alta sobre el sur y podemos acercarnos, podemos centrar la Tierra y acercarnos un poco para ver cómo ahí pasan las Pléyades. Esto sería, pues, acelerando mucho. Ya estamos el día 8 de noviembre a las 15, 16, 17, 18, o sea, van pasando las horas muy deprisa. Con esto se puede llegar a ver, pues, todo eso que comentábamos antes de cómo se verá la Luna desde la Tierra. Pues si tenemos un poco de paciencia y también se pueden avanzar días enteros. Así van cambiando los días. Bueno, no le he quitado la atmósfera, en la Luna no había atmósfera, pero eso se hace rápidamente. Se quita el cielo y ya está. Entonces vemos cómo la Tierra efectivamente se está acercando un poco al meridiano, pero vamos, siempre va a estar en las inmediaciones del meridiano, en ese punto de la Luna, ¿no? Pasará a un lado del meridiano, luego volverá, pero siempre en la misma zona. Ya está la Tierra nueva. Y esto, para el que no lo conozca, este programa, pues yo le animo es que tiene otra opción ahora mismo, que es que cuando pasa un astro brillante cerca, las estrellas disminuyen o desaparecen, pero también se puede quitar esa opción. En la Luna no tiene sentido. Y también la opción de estrellas titilando, que ahora mismo tampoco, pero vamos, eso se cambia rápidamente. Bueno, es un programa gratuito y muy fácil de usar y de instalar. Entonces se puede... ¿Qué versión es esa que tienes instalada? Pues esta creo que es la 10, puede ser. 10.4. Creo que es por ahí, a mí. Es la más moderna que es. Estas son las direcciones de la Universidad de Nebraska, donde están esas animaciones interesantes, y del Stellarium, donde se puede descargar rápidamente e instalar en el ordenador. El Stellarium, por si alguno todavía no lo tiene. Bueno, pues, si hay alguna pregunta, tenemos 5 minutos. Pero yo quería preguntarte, la liberación de la Luna y Luna llena, ¿cada qué tiempo aproximadamente se puede ver? Pues yo tengo fotos hechas en 3 dimensiones, no por mí, sino por otras personas, y está hecha con la Luna llena, desde que ha habido el fenómeno de la liberación para poder hacer la foto. Pues es el tiempo. Es simplemente coger la tabla esta de duraciones por distintos meses. Ah, no, pues me he ido demasiado atrás. Y entonces, pues ver cuántos meses sinódicos, es decir, de fases, tienen que pasar para que haya también un número entero. En este caso sería, estamos hablando de la libración de Luna llena. Sería la liberación lunar. Creo que eran como 3 meses aproximadamente, o 3 meses y algo, pero claro, es que depende de qué libración te interese más, si en longitud o en latitud. En longitud. Porque si es en longitud, pues habrá que tener en cuenta el mes
este es el de latitud, el mes anomalístico, que es el que produce que la Luna se retrase o se adelante en su órbita y que por tanto deje ver más del este o más del oeste. Entonces, si coges estos 2 meses y empiezas a contar meses, o sea, multiplicas por 2, multiplicas por 3, y cuando llegas a un número entero de meses anomalísticos que coinciden más o menos con un número entero de meses sinódicos, entonces se repetirá la luna llena con la misma libración en longitud, ¿no? El mínimo como un múltiplo de las... Y entonces la mitad de ese periodo, pues tendrás la luna llena que coincida en ese periodo, digo yo que estará cambiado la latitud, perdón, la libración en longitud, porque tú lo que pretendes es sacar 2 fotos de la luna llena, una un poco mirando hacia la derecha y otra hacia la izquierda, ¿no? Pues... ¿Qué es la única forma de ver la luna en 3D? Pero ten en cuenta que también va a haber superpuesto a esa libración otra en latitud que es casi de la misma magnitud, porque son también casi 7 grados de norte o de sur, y eso va con este periodo draconítico, el tiempo que tarda la luna en mostrarnos el polo norte y otra vez el polo norte, ¿no? O sea que entonces a lo mejor hay que esperar más cantidad de tiempo. Para que sea la libración exactamente igual, no, exactamente diferente, que es como tú quieres, ¿no? O sea, lo más diferente posible. En la amplitud. Pues juega a calcular con estos valores. A ver cuando encuentras uno. Sí, bueno, en el armario encontrarás los valores de las libraciones, ¿no? Para cada... el eje donde apunta y cuando apuntarás. Poner la página web, las páginas web. Sí. Sí, quería preguntar por qué se producen más eclipses de luna que de sol. O sea, no, al revés, más de sol que de luna, más eclipses de sol que de luna. Pues me parece que tengo por aquí una diapositiva. Me parece que aquí tengo retales de otras charlas. Y aquí tengo una. En esta vemos por qué se producen más eclipses de sol que de luna. Porque en esta situación, que está un poco... Aquí no se produce exactamente la alineación de la Sol, Tierra, Luna, no coincide exactamente con la línea de los nodos, entonces se aproximan lo justo para que se produzca un eclipse por los pelos, ¿no? Entonces, en ese caso, el de luna no se va a producir, porque tiene que estar dentro de este cono de sombra que a la distancia Tierra-Luna pues viene a ser o sea, tiene un tamaño determinado, ¿no? Lo que es el eclipse total. El eclipse parcial puede haber. Sin embargo, lo hace más probable de ver. Al revés, o sea, que el de luna es más probable de ver. Sí, desde un punto de la Tierra concreto sí, pero imagínate que estemos en el centro de la Tierra y la Tierra sea transparente y podamos ver siempre el eclipse. Pues en este caso, como la Tierra tiene más de 12.000 kilómetros, el cono de sombra de la Luna llega a interceptar, si bien bastante cerca de los polos, bien sea el norte o el sur, pero hay eclipse total en estos puntos. En cambio no hay de Luna, porque el cono de sombra tiene menos de 12.000 kilómetros a esa distancia. Sí. El hecho de que haya eclipse de sol total, exactamente la luna aumentando con su tamaño aparente, el tamaño aparente del sol, ¿es una casualidad astronómica? Sí, es una casualidad de la época en que vivimos, porque hace millones de años la luna estaba más cerca, entonces había muchos más eclipses
pero eran eclipses que duraban más y que a lo mejor ni siquiera dejaban ver la corona porque la luna la tapaba. En cambio, dentro de unos cuantos millones de años, no sé cuántos, llegará un momento en que se produzca el último eclipse total de Sol y a partir de entonces serán anulares, porque la luna estará el más lejos y ya nunca llegará a tapar todo el disco aparente del Sol. Bueno, no he dicho tampoco en los eclipses anulares, no solamente hay que tener en cuenta la distancia Tierra-Luna, sino la distancia Tierra-Sol, pero esa distancia Tierra-Sol oscila menos que la distancia Tierra-Luna. Puede darse el caso de que la Tierra, que también tiene su perihelio y su afelio, pues esté más cerca de la Tierra del Sol. Si el eclipse se produce, por ejemplo, en enero, estamos más cerca del Sol, pues el Sol se ve más grande y entonces la Luna está obligada a ser todavía más grande para llegar a tapar ese Sol un poco más grande. Así que un eclipse que se produzca en julio será un poco más largo que uno que se produzca en enero bajo las mismas circunstancias de Luna. Hay un movimiento curioso que no ha salido, no sé si a lo mejor se puede ver en alguno de los programas, y es que si vemos la Luna desde el espacio, nos da la sensación de que va haciendo así. Sin embargo, es una culebrilla, pero nunca llega a pasar por lo verde de arriba y es una culebra. Sí, es que referencia a la Tierra. Realmente la Luna no gira alrededor de la Tierra, la Luna gira alrededor del Sol. Lo que pasa es que la Tierra también gira y ambos se van desplazando. Pero el movimiento más importante para la Luna es el del giro alrededor del Sol. Una vez adelanta la Tierra y otra vez queda atrás, pero visto desde arriba es una culebrilla. Pero la órbita es positiva. No hace así. Que no se cierra sobre sí misma. No llega a pasar. Pues si dejas un rastro de humo no llegaría a cerrar un círculo. No hace así. Pues sí, a lo mejor si te vas a Marte en el estelario y te pones de forma, no sé, como está casi en el plano de la crítica será difícil de ver, pero no sé si habrá algún punto desde donde se pueda ver eso. Bueno, a lo mejor hay un programa por ahí. Sí, pero me parece que ese no te permite irte a la estrella polar. Ese programa te puedes ir a planetas, a satélites del sistema solar, pero tanto como fuera del sistema solar creo que no. Bueno, ¿cómo se ha visto en la charla desde atrás? ¿Sí? Entonces vamos a disfrutar enormemente de la nueva sede. Más o menos. Tenía una duda sobre esto. Se estaba planteando poner gente bajita delante. No, se estaba planteando a ver si se podía subir el techo por ese lado, pero es imposible. Hay que cortar la silla de la... Se aprueban los estatutos que no hace nadie que viene más de los que Cortamos una adelante y lo ponemos a la derecha. Tú, no sé si viene a cuenta. No sé si viene a cuenta la pregunta, pero es que siempre he tenido una duda que no entiendo. Se habla que las culturas del continente fértil, antiguas, es Egipto, Siria, Palestina, el norte de Mesopotamia. Y eso forma una forma de luna con los cuernos hacia abajo y hacia la izquierda. Eso sería un frecuente, porque se llama eso creciente fértil, nunca lo he entendido. Y está en el hemisferio norte, pues en el sur podría ser. Yo creo que era Irak hacia Turquía y luego bajaba por Palestina, era justo al revés, no era Egipto, era Irak, lo que ahora es Irak, entonces sería Caldea o Asiria, como se quiera llamar, subía toda la zona, digamos todo Irak, sube prácticamente hasta casi Turquía y luego desde Turquía se bajaba por el Jordán, o sea, se subía por un río y se bajaba por otro. Pero el fértil no tiene nada que ver con la luna. No, es por, digamos, porque... Sí, por la forma de la luna. Sí.
Pero digamos que lo que hacía era también una especie de círculo o de Pero eso tiene los cuernos hacia abajo, es un desguace. sí. De todas formas, como en inglés usan la palabra crescent Es que este es todo eso, para definir la luna con tanto por ciento iluminado, tanto si es creciente que es menguante. Si te has fijado ahí en las simulaciones ponía washing o vanning. Y vanning es evanescente y washing es creciente, al revés. Y creste, es que antes se ha Y aparecido. creste significa de alguna manera la cosa que ves. Digamos, es líos del inglés. Desde nuestro punto de vista, claro. Desde el suyo seremos nosotros los complicados. Y también en Londres hay calles que se llaman crescent, ¿no? Porque tienen forma así de media luna, la calle que está curvada. O sea, que en inglés un crescent es simplemente que es una fase. Una fase muy reducida, tanto creciente como menguante. ¿Cuánto tiempo has dicho que va a tardar en que se vea la luna solamente desde una parte de la Tierra? No lo he dicho porque no lo sé. Sí, pero No, lo que he dicho es que a lo mejor el Sol se extingue antes de que llegue ese momento, con lo cual ya no tiene sentido. yo no sé si retrasaba unos segundos por siglo, digamos la Luna, o sea que pasarán unos cuantos siglos hasta que ambos planetas estén sincronizados en cara también. Plutón y Carón son más en proporción y más cerca, porque están muy cercanos, están muy poco, o sea, de hecho Carón me parece que está cada 7 días, o sea que digamos que ya están muy cerca, con lo cual los efectos gravitatorios